Bienvenidos al tercer capítulo sobre el tema traumatología bucomaxilofacial. En este caso abordaremos la temática de la etiología y manejo del trauma. El trauma es considerado por algunos autores como una enfermedad multisistémica, reconocida como una epidemia no resuelta por la sociedad moderna que conforma la primer causa de muerte en personas menores de 50 años, especialmente en los países desarrollados y en vías de desarrollo. La evolución de los servicios médicos y su organización, especialmente en las contiendas bélicas, ha logrado hacer que se disminuya la morbilidad y la mortalidad de los traumatizados. Lo que hay que tener en cuenta es que el poder destructivo de las armas actuales también hace que muchas vidas se pierdan antes de poder ser asistidas. Pero en la vida civil, es decir, fuera de la actividad militar, los accidentes viales se conforman en la causa fundamental de muertes y lesiones a nivel mundial. En 1976, el doctor James Steiner estaba piloteando una avioneta sobre los campos de Nebraska cuando tuvo un accidente. En ese lamentable suceso fallece su esposa y 3 de sus 4 hijos tienen heridas muy graves. Detiene un vehículo y los traslada a sus hijos rápidamente hasta el hospital más próximo, el cual se encontraba cerrado. Cuando logra que abran el hospital, llamó a un médico y se encontró con que la atención de emergencia prestada en el hospital regional, donde fueron atendidos sus hijos, era insuficiente e inadecuada. Entonces se planteó que esto no quería que vuelva a suceder ni a él ni a ninguna otra persona y por eso se unió a un grupo de expertos en soporte vital avanzado cardíaco y también con gente de la Fundación Lincoln de Educación en Médica para desarrollar un curso de capacitación para todos los profesionales médicos y auxiliares. Ese curso fue un curso de soporte vital avanzado para el trauma, el cual por su sigla en inglés se denominó ATLS, y en 1978 pudo realizar este primer curso de capacitación. 2 años más tarde, el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos lo instaura, lo aprueba y lo da como una norma de atención y capacitación para todos los profesionales del área de la salud. Y de hecho, hoy en día es un curso norma para todos aquellos que quieren ingresar en el campo de la traumatología, ya sean como profesionales médicos, odontólogos, cirujanos o auxiliares de salud. Los traumatismos faciales para un paciente politraumatizado revisten una importancia fundamental, no solo por afectar lo que es la estética facial, que es la carta de presentación de todo individuo, sino también porque afecta 4 de los 5 sentidos, los cuales son exclusivos de esta región, tanto la vista, el oído, el gusto y el olfato se ven alterados en mayor o menor grado ante estos tipos de traumatismos, así como también implica estructuras que desarrollan funciones vitales y sociales básicas como la respiración, fonación, masticación y deglución. Es importante resaltar que se debe recordar que con el incremento de la velocidad, la intensidad del impacto crece en forma exponencial y obviamente las secuelas también así se van a expresar. Analizando la epidemiología del trauma maxilofacial, vamos a encontrar que independientemente de la etiología que lo produzca, la incidencia mayor se logra observar en aquellos pacientes de sexo masculino que rondan entre los 16 y los 30 años de edad. Una de las principales causas son las agresiones en la vía pública, haciendo una salvedad que cuando esta agresión se traslada al ámbito doméstico, lamentablemente son las mujeres las víctimas más frecuentes que se observan en estos tipos de maltrato. Los accidentes de tránsito también conllevan un apartado muy especial, dado que son diferentes los reportes según la serie analizada, pero sí es importante resaltar que debemos diferenciar a aquellos accidentes que suceden en vehículos de 2 o más ejes a los que suceden básicamente con motos, puesto que en estos se observan un efecto más deleterio ante este accidente en los individuos. Los accidentes domésticos no tenían una importancia muy marcada en cuanto a la estadística, sí estaban presentes, pero en este último tiempo se han incrementado sustancialmente. El aislamiento social preventivo obligatorio que se está llevando a cabo en Argentina por el COVID-19 y en muchos países en el mundo ha hecho que el mayor tiempo de permanencia de la población en sus domicilios los exponga potencialmente a un tipo de complicación como alguna de las que estamos viendo en las ilustraciones y de las que nos consultan a diarios en las guardias médicas. Los accidentes laborales también son algo que debemos considerar a la hora de evaluar la etiología de un trauma. Y obviamente aquí tenemos que diferenciar aquellos propios de la actividad profesional que desarrollan y aquellos que tienen que ver no solo con la actividad, sino con la falta de cumplimiento de las normas de seguridad. No es lo mismo el caer de un andamio teniendo sogas de tensión, teniendo todo el equipamiento que corresponde, que aquel que lo hace como una caída libre por no tener esa sujeción.
Y así en cada una de las alternativas que vamos a ver, es fundamental que los operarios en cualquier ámbito que se desempeñen tengan las medidas de protección que corresponden a la disciplina que practican. La actividad deportiva es otra causa etiológica del trauma bucomaxilofacial, donde vamos a diferenciar de lo que es la actividad amateur, que es la que conlleva el mayor número de la población que nos consulta a diario por traumatismos bucomaxilofaciales, de aquella que se hace a nivel profesional. Si bien, como vemos en las imágenes, en este ámbito profesional también puede haber impactos en el rostro, tanto en la práctica del deporte como es el fútbol, el rugby, el hockey o en la equitación. Incluso vamos a ver algunos deportistas de alto rendimiento, como en el caso del ex campeón del mundo de Fórmula 1, Schumacher, quien, si bien como automovilista desarrolló una carrera impecable, lamentablemente durante unas vacaciones practicando esquí en forma amateur, tuvo un accidente con un desenlace realmente lamentable para su estado de salud. Es por esto que resaltamos esta causa etiológica diferenciándolo de lo que es el ámbito profesional del ámbito amateur. Las mordeduras de animales es otra causa etiológica del traumatismo bucomaxilofacial que, al igual que los accidentes domésticos, se han incrementado en este último tiempo con el aislamiento preventivo, social y obligatorio que se instauró por la pandemia del COVID-19. El hecho de permanecer mayor tiempo, tanto los niños como los adultos, en sus domicilios conviviendo con las mascotas, hace que a veces haya actos de imprudencia, donde por ejemplo los niños se acercan a los animales cuando están comiendo y estos en forma intempestiva tengan una respuesta espontánea y lastimen a quienes van a ser después nuestros pacientes. Es por esto que, sumado a actos imprudentes, como vemos en esta imagen, una chica que coloca su rostro dentro de la boca de un animal, conllevan a que estos números de accidentes se vean aumentados en este último tiempo. Las quemaduras es otra etiología de trauma facial, los cuales pueden estar asociados tanto a sustancias térmicas, químicas. Dentro de las térmicas podemos tener aquellas que son por calor o por frío seco, pero también pueden ser otras sustancias de otros orígenes, que en definitiva lo que producen es un efecto deleterio sobre la dermis y a veces involucrando también los tejidos profundos. Las heridas de guerra y los atentados terroristas juegan también un papel etiológico muy importante en el traumatismo bucomaxilofacial, asociado generalmente a pacientes con politraumatismos. En la parte superior de la imagen van a ver una gran obra literaria, La otra cara de la guerra civil, redactada por quienes ven a la derecha de la imagen, que es el doctor Cebrián, y un gran amigo que es mi hermano del alma, el doctor Arturo Bilbao, quienes junto con la SECOM promocionaron esta obra literaria en la cual se aborda no solo el problema social de la Guerra Civil Española, sino básicamente lo que era la atención de los pacientes en ese periodo de tiempo y la práctica médica profesional ante las heridas de estos individuos. Analizando en profundidad los factores más preponderantes para el origen del trauma facial, vamos a ver en primera instancia las agresiones. Estas agresiones que obviamente dependiendo de la serie que analicemos van a tener una incidencia diferente, pero en general en los países desarrollados vamos a encontrar que las agresiones han desplazado a los accidentes de tránsito como la primera causa de origen del trauma facial. Agresiones que cuando se producen en la vía pública pueden ser ya sea por riñas, peleas entre personas o también en algunos casos y muy frecuentemente en nuestro país por asaltos con violencia asociada, se da preponderantemente en el sexo masculino entre los 16, 18 y hasta los 30 años. Mientras que cuando esta violencia se da en el ámbito doméstico, lamentablemente las víctimas en su gran mayoría son mujeres jóvenes. Hay que entender que en ambos casos el abuso de alcohol y drogas se ve claramente asociado a estos cuadros y que también la precariedad social y económica, tanto de las comunidades nativas como de los inmigrantes, hacen que estas agresiones lamentablemente sean cada día mucho más frecuentes. Los accidentes de tránsito, como dijimos, teníamos que diferenciar aquellos que se producen en vehículos de dos ejes o más, es decir, automóviles, camionetas, camiones, de los que se producen en motocicleta. Los accidentes de tránsito sobre vehículos en los países desarrollados puntualmente han disminuido en número y en gravedad en los últimos años, básicamente por las mejoras en la infraestructura, en las carreteras, en la señalización, así también como la tolerancia mínima, que en muchos casos es cero para el alcohol en sangre para los conductores. Sabemos que es importante establecer esto para que el conductor tenga una mejor respuesta ante cualquier contingencia. También es importante los equipamientos de seguridad que proveen hoy los vehículos en sus versiones base,
que incluyen el cinturón de seguridad y el airbag junto con los frenos ABS, y obviamente también es importante las mejoras que se han hecho en la manufactura de los cristales de los parabrisas, que ante un impacto ya no se produce el estallido y se disminuye mucho en forma considerable la inclusión de estos fragmentos de cristal en el rostro del individuo. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de la aplicación de estas normas y la educación de la población, porque si una persona conduce a alta velocidad en estado de ebriedad y sin usar el cinturón de seguridad, por más que estos elementos existan, al no aplicarlos, obviamente van a producir los defectos que vemos muchas veces en la gente cuando llega a las guardias con estados realmente espeluznantes en cuanto al deterioro de su rostro y todo el macizo facial. Los accidentes de tráfico producidos en motos o en motocicletas, es muy importante el uso del casco integral, como vemos en la imagen arriba a la derecha de la pantalla. Estos cascos que tienen una óptima protección del individuo y que cuando se utilizan y hay un accidente reduce un 30% la mortalidad y un 50% las lesiones faciales. Ahora, por más que nosotros tomemos medidas, nosotros hemos trabajado con el doctor Carlos Alberto Benzini, asociados al COSETRAN, en la década del 90, trabajando en varias campañas de prevención. De hecho, hoy en Argentina, ningún motociclista puede ir a cargar combustible si no tiene colocado su casco y su chaleco refractario, como vemos en la imagen de los dos motociclistas de arriba al centro. Pero generalmente vemos la otra situación, la que vemos arriba a la izquierda de las imágenes, donde vemos familias completas arriba de una moto sin ninguna medida de protección. Pero tengamos en cuenta que aún usando las medidas de protección, si hay una conducción imprudente a alta velocidad, pueden suceder o acontecer desenlaces fatales o lo que es peor muchas veces que el propio desenlace fatal, tener accidentes con secuelas que van a quedar de por vida. Es de vital importancia la atención prestada al paciente traumatizado en la primera hora. Esto disminuye mucho la mortalidad y las secuelas definitivas que pueden generarse en estos individuos cuando la atención se dilata en el tiempo. Por eso la atención o asistencia pre o extrahospitalaria es fundamental tenerla en cuenta, porque esa actuación en el mismo lugar del accidente puede evitar muchas secuelas en nuestros pacientes. La premisa fundamental, ¿cuál es? No agravar las lesiones existentes y conseguir el mayor beneficio posible para el paciente. La actuación razonable, ya sea de un personal especializado, capacitado, que no cuenta con el equipo, o de una persona neófita en el tema, es resumible en algunos consejos básicos. Primero, pedir ayuda. Lo primero y fundamental es pedir ayuda porque la actuación en solitario de cualquier persona es ineficiente en el transcurso del tiempo. Segundo, una señalización adecuada de todo el ámbito, especialmente en aquellos lugares donde se han producido accidentes viales, porque la señalización correcta evitaría una nueva colisión de un vehículo u otro transeúnte en esa zona. En el caso de los accidentes automovilísticos o con motos, es importante apagar el contacto de todos los vehículos implicados, no movilizar a los heridos y si esto es imprescindible hacerlo siempre con una inmovilización en bloque de esta persona con medio de tablillas y cuellos ortopédicos, no retirar nunca el casco motociclista y si hay que hacerlo porque es imprescindible, colocar la mano a través de la visera para retirar el casco sin extender la cabeza, el cuello ni tampoco rotarlo. No hay que administrarle bebidas ni alimentos a los pacientes, a estos traumatizados, y lo que es importante esperar siempre la llegada del personal especializado mientras se le provee las maniobras básicas de mantenimiento de vida a estos individuos sin extraerlos del lugar donde están localizados. Y mientras tanto intentar recabar la información de la población o de las personas que hayan participado u observado este hecho. El transporte es fundamental realizarlo siempre a la institución médica más cercana. El paciente no puede elegir a dónde quiere ir en función de su cobertura social, sino tiene que ir a la zona más cercana donde se le pueda prestar la atención para minimizar el tiempo entre el accidente y la atención que reciba. La participación de un cirujano bucomaxilofacial en el box de reanimación es fundamental, puesto los primeros 3 puntos del algoritmo de tratamiento pueden estar implicados por lesiones faciales. Lo que hay que hacer en estos pacientes es siempre mantener la vía aérea permeable, descartando una lesión en la columna cervical, ventilarlo, mantener la circulación con el control de las hemorragias, hacer una valoración neurológica efectiva y rápida y por supuesto exponer todo el cuerpo, rompiendo las ropas, quitándolas, haciendo una exploración sistémica y rigurosa que incluya las extremidades y cubrirlos con mantas secas y tibias para evitar el shock hipotérmico.
Los invito a ver nuestro próximo capítulo donde analizaremos todo el tratamiento prehospitalario de los pacientes traumatizados.